¿Alguna vez has sentido que tus emociones tienen más control sobre ti que al revés? Que un comentario fuera de lugar, una situación frustrante o incluso un simple trancón pueden arruinarte el día. Eso sucede porque muchas veces dejamos que lo que pasa afuera determine nuestro estado emocional. Pero piensa, ¿cuántas veces te has arrepentido de haber actuado por impulso? De haber dejado que la rabia hablara más fuerte o que la ansiedad te dejara paralizado. Mientras sean tus emociones las que estén al mando, cualquier persona o situación podrá afectar tu paz. Eso no significa ignorar lo que sientes, sino aprender a usar cada emoción a tu favor. Un conferencista puede transformar los nervios en presencia en el escenario. Un deportista puede usar la frustración de una derrota para entrenar aún más. El secreto no es reprimir, sino canalizar. Las personas fuertes emocionalmente no son aquellas que no sienten nada, sino las que saben dirigir lo que sienten para actuar con inteligencia. Y tú puedes hacer lo mismo. Hoy vas a descubrir cómo fortalecer tu mente y dejar de ser arrastrado por el caos emocional. Es hora de tomar el control. Empecemos. 1. Transforma tus emociones en fuerza interior. Imagina que estás conduciendo y de repente te encuentras en medio de una tormenta. El cielo se oscurece, la lluvia cae con fuerza y el miedo se instala. La reacción instintiva puede ser frenar de golpe o entrar en pánico, pero quien ha pasado por esa experiencia sabe que la mejor decisión es sujetar con firmeza el volante, reducir la velocidad y seguir con calma, confiando en su habilidad y en el tiempo para que la tormenta pase. Las emociones funcionan de la misma manera. La alegría, la tristeza, la rabia o la frustración aparecen sin previo aviso, tan intensas como un aguacero inesperado. Pero, al igual que la lluvia, no duran para siempre. Si aprendes a navegar por ellas en lugar de resistirte, descubrirás que cada emoción trae consigo una lección valiosa sobre tus límites, tus fortalezas y la belleza de lo efímero. Muchas veces tratamos nuestras emociones como enemigas. Cuando sentimos rabia, la reprimimos. Cuando la tristeza nos invade, buscamos distracciones para no enfrentarnos a ella. Pero, ¿y si en vez de huir, nos detuviéramos a escuchar lo que cada emoción quiere enseñarnos? Cada sentimiento lleva un mensaje sobre nuestras necesidades, nuestros valores y nuestras aspiraciones. Piensa en un corredor enfrentando una subida desafiante. El cansancio se intensifica, pero ajusta el ritmo, siente cada latido del corazón y en el proceso descubre fuerzas que nunca imaginó tener. Lo que parecía un obstáculo se convierte en un reflejo de su propia resistencia. Ahora imagina a un profesional de la salud en medio de una emergencia. El caos a su alrededor podría abrumarlo, pero él organiza sus pensamientos, confía en su preparación y toma decisiones con claridad. Ese control emocional no es cuestión de suerte, sino de práctica. Es el resultado de un profundo autoconocimiento que transforma el miedo y la presión en enfoque y discernimiento. Lo mismo sucede con un profesor frente a un aula inquieta. La frustración podría desmotivarlo, pero en lugar de rendirse, busca comprender el origen del problema, ajusta sus estrategias y encuentra nuevas formas de conectar con sus estudiantes. Cada dificultad se convierte en una oportunidad para innovar, y el artista, ante el bloqueo creativo, no huye de sus emociones. Al contrario, se permite sentirlas y transforma la angustia y la inseguridad en el motor de su arte. Nombrar lo que sientes, decir estoy ansioso o estoy frustrado, es el primer paso para convertir el caos interior en inspiración. Aceptar las emociones como parte de nuestra existencia nos permite afrontarlas con mayor claridad y liviandad. No se trata de ignorar o reprimir lo que sentimos, sino de responder con inteligencia y empatía. La vida no es evitar las tormentas, sino aprender a bailar bajo la lluvia.
Por eso, cuando una emoción intensa aparezca, respira. Obsérvala sin juicios y pregúntate, ¿qué quiere enseñarme esto? Con este cambio de perspectiva, tus emociones dejan de ser tormentas incontrolables y se convierten en brújulas poderosas en el camino del autoconocimiento y el equilibrio. Cada desafío, cada sentimiento, es una invitación a explorar los rincones más profundos de tu alma. Y cuando aceptas ese llamado, descubres una versión más auténtica, fuerte y resiliente de ti mismo. 2. La clave de la inteligencia emocional. Cuando nos invaden emociones intensas, es como si estuviéramos en el ojo de una tormenta. Todo se vuelve confuso. El viento de los sentimientos sopla con fuerza y sentimos que perdemos el control. En esos momentos, la inteligencia emocional actúa como un faro que ilumina el camino hacia un puerto seguro, donde podemos retomar el control y seguir adelante sin dejarnos arrastrar por la turbulencia interna. Quien domina sus emociones, domina su destino. Imagina a un conductor atrapado en un trancón caótico, cuya irritación amenaza con convertir la situación en un episodio peligroso. Al reconocer ese sentimiento y optar por respirar profundo, evita reaccionar impulsivamente, lo que podría aumentar el estrés. Esto demuestra que al tomar conciencia de nuestras emociones, podemos convertirlas en aliadas para mantener la calma y actuar con seguridad. En otra situación, piensa en un profesor que, frente a un estudiante desafiante, siente la rabia crecer. Si reacciona en el calor del momento, el ambiente podría volverse aún más tenso. Pero al identificar la emoción antes de responder, reformula su enfoque, encontrando métodos que no solo calman la situación, sino que también enseñan al estudiante la importancia del diálogo y el respeto. Así como reconocemos los colores de un arco iris, la inteligencia emocional nos enseña a identificar cada sentimiento, ya sea alegría, miedo, rabia o tristeza, y a comprender su función. Cuando entendemos lo que estamos experimentando, ganamos el poder de elegir cómo reaccionar. En lugar de ser prisioneros de impulsos momentáneos, aprendemos a usar cada emoción como una herramienta para el crecimiento personal. Considera también el caso de una reunión familiar, donde una opinión contraria podría caldear los ánimos rápidamente. Si cada persona involucrada diera un paso atrás para analizar lo que siente, sería posible convertir un conflicto potencial en una conversación enriquecedora. Esta actitud no solo fortalece los lazos, sino que también demuestra cómo el equilibrio entre razón y emoción puede transformar nuestras relaciones. Otro ejemplo práctico se encuentra en el mundo empresarial. Imagina a un emprendedor enfrentando un revés inesperado en su negocio. En lugar de dejarse llevar por la frustración o el desánimo, reconoce esas emociones y las usa para replantear estrategias, encontrar soluciones innovadoras y convertir un obstáculo en una oportunidad de evolución. Cada emoción puede verse como un viento que, si se dirige correctamente, nos impulsa hacia cambios positivos. La ansiedad puede ser una señal de que necesitamos planificar mejor, mientras que la tristeza puede invitarnos a reflexionar sobre nuestras prioridades y valores. Todo depende de cómo elijamos manejar esos impulsos. El primer paso es simple pero poderoso. Hacer una pausa para respirar profundamente, creando un espacio entre el sentimiento y la acción. Ese breve intervalo nos da claridad para tomar decisiones más conscientes y acertadas. Pequeños hábitos, como registrar lo que sentimos, practicar la escucha activa y reemplazar juicios inmediatos por curiosidad genuina, fortalecen esta capacidad, permitiéndonos reaccionar con mayor equilibrio y menos impulsividad. Con el tiempo, el ejercicio constante de la inteligencia emocional transforma nuestra manera de vivir.
No se trata solo de controlar impulsos, sino de construir una relación más sana con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Cada pausa consciente, cada decisión tomada con calma, nos acerca a una vida más plena y armoniosa, donde ya no somos víctimas de las tormentas emocionales, sino capitanes seguros de nuestro propio camino. Así como un jardinero cuida con dedicación su cultivo, debemos cuidar nuestra vida interior con paciencia y amor. Ignorar o reprimir las emociones es como permitir que la maleza se apodere de un jardín bien cuidado. Al reconocerlas y entender sus señales, podemos elegir las mejores estrategias para nutrir nuestro crecimiento y bienestar. La inteligencia emocional no consiste en reprimir los sentimientos, sino en transformarlos en sabiduría. Y antes de continuar, si aún no haces parte de esta comunidad, te invito a suscribirte. Dale like y activa las notificaciones para no perderte los próximos contenidos, donde seguiremos explorando caminos hacia una vida más consciente y transformadora. 3. Identifica emociones similares y transforma tu percepción. Diferenciar emociones es como ajustar el enfoque de una cámara. Al principio, todo puede parecer un solo conjunto borroso, pero a medida que aprendes a ver los detalles, la imagen en tu mente se vuelve más clara. Cuando no logras identificar lo que sientes, es como conducir en medio de la niebla sin luces. Corres el riesgo de tomar decisiones impulsivas que solo aumentan la confusión interna. Imagina a un artista mezclando colores en su paleta. Si no pone atención, tonos similares pueden confundirse, pero cuando entrena su mirada, distingue matices que marcan toda la diferencia en la obra final. De la misma manera, aprender a diferenciar emociones aporta claridad a tus reacciones. Puedes, por ejemplo, salir de una conversación difícil con un nudo en el pecho y pensar que es rabia. Pero al analizarlo con calma, te das cuenta de que no es rabia, es frustración por no haber logrado expresarte como querías. Con este entendimiento, en lugar de reaccionar impulsivamente, puedes planear una estrategia más efectiva para resolver la situación. Otro ejemplo, imagina que después de un día lleno de desafíos, llegas a casa sintiéndote agotado. A simple vista, parece solo cansancio físico, pero al reflexionar, te das cuenta de que es una combinación de agotamiento mental y desmotivación. Si fuera solo desgaste físico, un baño caliente y una buena noche de sueño serían suficientes. Pero como hay un peso emocional involucrado, quizás lo que realmente necesitas sea algo más profundo, como un momento para ti o reconectar con algo que te dé propósito. Distinguir las emociones con precisión es como aprender a reconocer los diferentes sonidos de una orquesta. Al principio, todo parece un conjunto de notas indistintas, pero con el tiempo notas que cada instrumento tiene un papel único. El miedo, por ejemplo, puede parecer un bloqueo paralizante, pero si lo exploras, descubres que es solo una señal de alerta para prepararte mejor. La irritación puede ser una señal de que tus límites están siendo sobrepasados. La melancolía, en cambio, puede ser un llamado a la introspección y no una muestra de debilidad, como muchos creen. Ahora piensa en alguien que recibe una crítica en el trabajo. Si esa persona no sabe diferenciar sus emociones, puede interpretar el malestar como rabia o vergüenza, reaccionando a la defensiva, pero si observa con más atención, puede darse cuenta de que lo que realmente siente es inseguridad sobre sus capacidades. Esta claridad cambia por completo la forma en que maneja la situación. En lugar de resistirse a la crítica, puede usarla para mejorar y fortalecerse. Cuando entiendes lo que sientes, conviertes cada emoción en una guía y no en un obstáculo. Otra situación común. Imagina que un amigo cancela a última hora un compromiso importante. Tu primera reacción puede ser tristeza o enojo, pero si profundizas,
te das cuenta de que lo que realmente te molesta es la sensación de no ser valorado. Esta claridad cambia la manera en que reaccionas. En lugar de responder con frialdad o resentimiento, puedes expresar tu necesidad de consideración, fortaleciendo la relación con esa persona. Este proceso de refinamiento emocional no ocurre de la noche a la mañana. Es un entrenamiento constante, como el de un chef que aprende a reconocer cada ingrediente por su sabor y aroma. Al principio, puedes confundir ansiedad con miedo o entusiasmo con impaciencia. Pero con el tiempo, desarrollas la habilidad de nombrar e interpretar cada sentimiento con precisión, lo que evita reacciones exageradas y favorece respuestas más equilibradas. Comprender tus emociones no es solo un ejercicio de autoconocimiento, sino un acto de inteligencia y autocuidado. Al reconocer lo que realmente sientes, dejas de ser prisionero de reacciones automáticas y comienzas a actuar con conciencia y estrategia. La verdadera fortaleza no está en evitar las emociones, sino en saber utilizarlas como una brújula para una vida más equilibrada y sabia. 4. El refugio de la respiración consciente. La respiración consciente es el puente invisible que une emoción y razón. No solo nos mantiene vivos, sino que también redefine la manera en que experimentamos cada momento. Cuando el estrés se instala, la respiración se vuelve corta e irregular, el corazón se acelera y la mente se llena de ruido. Pero al inhalar profundamente, creas un espacio interior, como si abrieras una ventana en una habitación sofocante, permitiendo que el aire renovado traiga claridad y equilibrio. Toda transformación comienza en un solo instante de presencia, la primera respiración consciente. Imagina por un momento que estás en un aeropuerto abarrotado, rodeado por el constante flujo de voces y pasos apresurados. El ambiente parece abrumador, pero al cerrar los ojos y concentrarte en tu respiración, el caos exterior pierde su fuerza. Cada inhalación es un paso hacia tu interior, y cada exhalación disuelve la tensión acumulada. En pocos segundos, tu refugio interno se restaura y tu mente regresa al presente con más serenidad. Visualiza a un músico a punto de presentarse ante una gran audiencia. El nerviosismo crece, las manos sudan y los pensamientos se desbordan. Pero, en lugar de dejarse dominar por la ansiedad, hace una pausa, cierra los ojos y respira profundamente. Con cada inhalación, se ancla en el momento. Con cada exhalación, libera el miedo. Esta práctica no solo calma el cuerpo, sino que también prepara la mente para actuar con enfoque y confianza. Otro ejemplo, una madre exhausta, después de un día difícil, siente el peso de las responsabilidades. Podría simplemente rendirse al agotamiento, pero elige un instante para sí misma. Cierra los ojos, lleva las manos al pecho e inhala con calma. Con cada respiración consciente, la tensión se disipa y un alivio silencioso se instala. Esa simple pausa le ayuda a recuperar fuerzas para continuar. No como alguien sobrecargado, sino como alguien presente y consciente. La respiración consciente es como un botón de reinicio siempre a tu alcance. En momentos de tensión, marca la diferencia entre reaccionar por impulso o responder con claridad. Piensa, por ejemplo, en una conversación difícil. Una crítica inesperada puede despertar rabia, defensa, el deseo de responder sin pensar. Pero si antes de hablar respiras profundamente, creas un espacio para procesar la emoción y elegir tus palabras con sabiduría. Esta práctica también puede ser un refugio en días de incertidumbre. Imagina a alguien que recibe una noticia difícil y siente el desespero acercarse. En lugar de dejarse arrastrar por el miedo, se sienta, cierra los ojos y respira profundo. Poco a poco, la claridad surge. El problema sigue ahí, pero ahora se siente más fuerte para enfrentarlo. La respiración consciente no es solo una herramienta de relajación,
Es una forma de volver al presente, una invitación a estar completamente en cada instante. Cuando se hace con intención, puede transformar una mañana caótica en un nuevo comienzo, una discusión intensa en un diálogo productivo, un día agotador en un momento de autocuidado. La paz que buscas no está en el futuro, comienza en el instante en que aprendes a respirar con conciencia. Al integrar esta práctica en tu vida, conviertes pequeñas pausas en oportunidades de autoconocimiento y equilibrio. Cuando sientas el peso del día, detente, cierra los ojos y permite que la respiración sea tu ancla. Porque, al final de cuentas, la vida no está hecha de grandes momentos, sino de los pequeños instantes entre una respiración y otra. 5. ¿Cómo usar la neuroplasticidad para alcanzar el éxito? Imagina tu cerebro como un gran río, cuyas aguas esculpen el paisaje con el paso del tiempo. Cada pensamiento, cada decisión y cada experiencia abren nuevos caminos, formando trayectorias que con el tiempo se convierten en senderos bien definidos. La neuroplasticidad nos enseña que este curso nunca está fijado. Puede redirigirse, profundizarse o transformarse. Tu cerebro no es un destino preestablecido, sino un mapa que puedes redibujar en cualquier momento. Piensa en cuántas veces te has sentido atrapado en un patrón de pensamiento negativo, creyendo que siempre reaccionarás de la misma manera ante las dificultades. Ahora, visualiza tu mente como un jardín que nunca deja de crecer. Si durante años has cultivado maleza de autosabotaje o miedo, eso no significa que el suelo no pueda renovarse. Con nuevos hábitos, nuevas decisiones y un esfuerzo constante, puedes sembrar ideas más saludables y transformar el paisaje mental que antes parecía inmutable. La neuroplasticidad es la prueba científica de que nuestro cerebro está en constante aprendizaje y adaptación. Imagina a alguien que ha pasado toda su vida creyendo que no tiene talento para aprender otro idioma. Pero al practicar a diario, repitiendo pequeñas frases, escuchando música y exponiéndose al nuevo idioma, su cerebro empieza a crear conexiones más fuertes. Aquello que antes parecía imposible se vuelve natural, y no se trata solo de esfuerzo. Es el propio cerebro reconfigurándose para ser más eficiente. Otro ejemplo práctico se encuentra en el mundo del deporte. Un jugador de ajedrez principiante puede tener dificultades para visualizar estrategias complejas. Pero al entrenar regularmente, su cerebro construye nuevos circuitos, acelerando su capacidad para anticipar jugadas y tomar decisiones rápidas. Así como un músculo se fortalece con el ejercicio, la mente también responde al entrenamiento continuo. Ahora, piensa en un empresario que tras años de trabajar bajo presión, se da cuenta de que su reacción automática al estrés siempre ha sido perder el control emocional. Podría aceptar esto como parte de su personalidad, pero en su lugar elige cambiar. Al practicar mindfulness y ejercicios de regulación emocional, enseña a su cerebro a reaccionar de manera diferente. Al principio, el cambio parece difícil, pero con el tiempo, su sistema nervioso aprende a responder con más calma y claridad. La neuroplasticidad también se manifiesta en los procesos de superación. Imagina a alguien que ha atravesado un gran trauma y por mucho tiempo ha creído que nunca logrará recuperarse. Pero al iniciar una nueva rutina, ya sea a través de la terapia, el arte, la escritura o el movimiento, su cerebro comienza a generar asociaciones más positivas. Aquello que antes reforzaba el miedo y el dolor, ahora aprende a construir nuevas conexiones, brindando alivio y nuevas perspectivas. Esta capacidad de transformación es un regalo que llevamos con nosotros toda la vida. La ciencia ya ha demostrado que aprender algo nuevo, ya sea tocar un instrumento, practicar un deporte o incluso cambiar la manera de pensar, fortalece nuestra mente y nos mantiene mentalmente ágiles.
Cada pensamiento que refuerzas moldea la persona en la que te conviertes. Elige conscientemente lo que deseas cultivar. Si en algún momento te has sentido limitado por el pasado o por creencias que parecían imposibles de cambiar, recuerda esto: tu cerebro es una obra inacabada. Con cada nueva elección, reescribes tu historia, trazando caminos más saludables y enriquecedores. Lo que te define no es lo que ha sucedido hasta ahora, sino lo que decides hacer a partir de este momento. Siembra las semillas correctas y permite que tu cerebro florezca en una nueva realidad. 6. Cómo la nutrición y el ejercicio mantienen tu equilibrio. La actividad física es la chispa que despierta el cuerpo y fortalece la mente. Sin embargo, esa energía no surge de la nada. Imagina tu cuerpo como un engranaje que necesita mantenerse en movimiento para no oxidarse. Cuanto más lo desafías, más fuerte se vuelve. Cuanto mejor cuidas tu alimentación, más combustible de calidad recibe. Tu cuerpo es la casa donde habita tu alma. Cuídalo con respeto y conciencia. Piensa en un escritor que pasa horas sentado, inmerso en sus palabras. Con el tiempo, la falta de movimiento afecta su energía y creatividad. Pero al incluir pequeñas caminatas diarias o sesiones rápidas de estiramiento, nota un cambio sorprendente. Su mente se vuelve más ágil, su pensamiento más claro y sus ideas fluyen con mayor facilidad. Esto sucede porque el ejercicio no solo fortalece los músculos, sino que también oxigena el cerebro, mejorando el estado de ánimo y la capacidad cognitiva. Ahora, imagina a un profesional que enfrenta altos niveles de estrés. Al final del día se siente agotado, pero en lugar de rendirse ante el cansancio, decide salir a caminar al aire libre. El simple acto de mover el cuerpo libera tensiones acumuladas, regula la respiración y reduce la sobrecarga mental. La actividad física no tiene que ser intensa para generar cambios. Muchas veces son los pequeños movimientos diarios los que marcan la mayor diferencia. Pero, ¿de qué sirve poner un carro a rodar si el combustible es de mala calidad? La nutrición es la pieza clave de este equilibrio. Imagina a un pintor que elige sus colores con cuidado, asegurándose de que cada tono tenga la intensidad adecuada para dar vida a su obra. De la misma manera, cada alimento que consumes pinta el lienzo de tu bienestar. Un desayuno equilibrado con frutas, proteínas y grasas saludables puede ser el detalle que determine si tu día será productivo o agotador. Ahora piensa en la diferencia entre alguien que, al sentir cansancio, recurre a un snack ultraprocesado y otra persona que opta por una comida rica en nutrientes. El primero puede experimentar un pico momentáneo de energía, seguido de una caída abrupta, mientras que el segundo mantiene un nivel estable de vitalidad. Pequeños cambios marcan toda la diferencia. Tu cuerpo escucha todo lo que haces, aliméntalo con sabiduría y te responderá con vitalidad. Cuando combinamos nutrición y movimiento, creamos una sinergia poderosa. Imagina a un director de orquesta coordinando a sus músicos. Cada instrumento tiene su papel, pero es la armonía entre ellos lo que genera la verdadera belleza. Del mismo modo, un cuerpo bien nutrido y activo se traduce en más equilibrio, menos estrés y una mente más resiliente. Incluso en los días de desmotivación, pequeñas acciones pueden transformar tu energía. Subir escaleras en lugar de tomar el ascensor, beber un vaso de agua en vez de un refresco, estirarte entre tareas. Son esas decisiones simples las que, con el tiempo, construyen una base sólida para una vida más saludable y liviana. Cuidar tu cuerpo no se trata de estética, sino de presencia, de honrar la vida que late dentro de ti. Cada movimiento, cada comida nutritiva, cada noche de sueño reparador es un acto de amor propio y respeto por lo que eres y por lo que puedes llegar a ser. Entonces,
¿Qué puedes hacer hoy para invertir en tu salud? La transformación comienza con un primer paso, y ese paso está a tu alcance ahora. 7. ¿Cómo aprender puede llevarte a otro nivel? El aprendizaje tiene el poder de transformar tu vida, abriendo puertas que ni siquiera sabías que existían. Imagina que estás en un camino que se extiende más allá del horizonte. Cada nueva habilidad que adquieres es como un puente que te lleva a lugares antes inalcanzables. Cuanto más aprendes, más caminos se revelan, haciendo que tu viaje sea más rico y lleno de posibilidades. El conocimiento es la única riqueza que nadie puede arrebatarte, y cuanto más lo compartes, más crece. Al principio, cualquier aprendizaje puede parecer un desafío. Recuerda la primera vez que intentaste algo nuevo: conducir, cocinar, aprender un idioma. En un inicio, todo parecía complicado, pero con práctica y paciencia, los movimientos se volvieron naturales. Lo mismo ocurre con cualquier habilidad que quieras desarrollar. El secreto no está solo en la repetición, sino en la intención de crecer con cada intento. Piensa en un músico que pasa horas afinando su instrumento. Cada error no es un fracaso, sino un ajuste que lo acerca a la melodía perfecta. De la misma manera, aprender algo nuevo requiere ajustes constantes. Un emprendedor que prueba diferentes estrategias puede enfrentar dificultades al inicio, pero con cada error corregido, perfecciona su visión y encuentra soluciones innovadoras. El aprendizaje es una construcción continua, donde cada ladrillo colocado fortalece la base de tu crecimiento. Ahora, visualiza a un atleta que sufre una lesión y debe empezar desde cero. En lugar de rendirse, acepta el reto y adapta su rutina. Con disciplina, supera el dolor y regresa aún más fuerte. Lo mismo ocurre con quien decide desarrollar una nueva habilidad. Al comienzo, el progreso puede parecer lento, pero con perseverancia, los obstáculos se convierten en escalones hacia un nivel más alto de excelencia. La capacidad de aprender no se limita a la escuela o al trabajo. Está presente en cada experiencia de la vida. Un profesional que busca nuevas formas de mejorar su rendimiento, un artista que experimenta distintas técnicas para expresar su creatividad, un viajero que se sumerge en nuevas culturas y absorbe diferentes formas de ver el mundo. Todo esto expande la mente y fortalece tu capacidad de adaptación. El verdadero crecimiento ocurre cuando te atreves a salir de tu zona de confort. Imagina a alguien que, después de años en una rutina predecible, decide invertir en un nuevo proyecto o explorar un pasatiempo desconocido. Al principio surgen dudas, miedos y hasta tropiezos, pero con el tiempo, esa nueva experiencia puede convertirse en una pasión o incluso en una nueva carrera. Nunca serás el mismo después de aprender algo nuevo. El conocimiento transforma tu visión y expande tu identidad. Cada aprendizaje es una inversión en tu evolución. Pequeños cambios diarios, como leer un libro inspirador, ver una conferencia o practicar algo que desafíe tus habilidades, tienen el poder de moldear tu futuro. Piensa en un profesor que encuentra nuevas maneras de enseñar a sus alumnos, un científico que descubre soluciones innovadoras o un líder que inspira a su equipo a crecer. Todos ellos tienen algo en común: nunca dejan de aprender. La clave para alcanzar un nuevo nivel no está solo en buscar conocimiento, sino en aplicarlo de manera consciente. El aprendizaje se vuelve real cuando lo pones en práctica, conviertes los desafíos en oportunidades y ves cada error como una posibilidad de mejorar. Así que permítete explorar, probar y expandir tus horizontes. El conocimiento es la herramienta más poderosa que tienes para construir la vida que deseas. Lo que decidas aprender hoy puede ser la pieza clave para un futuro extraordinario. 8.
Acepta los altibajos con sabiduría. La búsqueda incansable de una felicidad constante es como intentar sujetar arena entre los dedos. Cuanto más tratas de retenerla, más rápido se escapa. La vida no está diseñada para ser una línea recta de alegría, sino un movimiento continuo entre luz y sombra, certezas e incertidumbres. Es en los contrastes donde encontramos profundidad, crecimiento y una conexión verdadera con quienes somos. No hay luz sin sombra, ni aprendizaje sin desafío. Todo lo que sientes hace parte de tu viaje. Imagina a alguien que intenta sonreír todo el tiempo, incluso cuando está agotado o desmotivado. Esa necesidad de aparentar estar siempre bien se convierte en una carga, como si sentir tristeza o desánimo estuviera mal. Pero negar las sombras de la vida no las hace desaparecer, solo nos impide aprender de ellas. El sol se oculta para dar paso a la noche, y es en la oscuridad donde las estrellas brillan con más intensidad. Piensa en un escultor que transforma un bloque de piedra en una obra maestra. Si solo alisara la superficie, sin crear contrastes ni texturas, la pieza perdería autenticidad. Así sucede con nuestras emociones. Tanto los momentos de alegría como los de dificultad moldean nuestra esencia. Cada obstáculo superado añade capas de profundidad a nuestra historia. Visualiza a un atleta que, después de fracasar en una competencia, se permite sentir frustración, pero usa ese sentimiento para mejorar su estrategia y volver más fuerte. O a un escritor que encuentra inspiración no solo en los días buenos, sino también en la introspección de los momentos difíciles. Nuestra evolución no surge únicamente de los días soleados, sino también de las tormentas que nos obligan a crecer. Ahora, imagina que tu vida es como el océano. Algunos días las aguas son tranquilas y serenas, en otros las olas son agitadas e impredecibles. El error no está en sentir miedo o frustración, sino en creer que esas emociones son enemigas. Cuando aprendemos a surfear las olas, en lugar de luchar contra ellas, encontramos equilibrio y resiliencia. Aceptar las diferentes etapas de la vida no es resignación, sino sabiduría. Un padre que, a pesar del cansancio, encuentra felicidad al ver a su hijo dar sus primeros pasos. O un profesional que, aunque enfrenta desafíos, reconoce cuánto ha crecido. Son ejemplos de cómo la luz y la sombra coexisten, creando momentos de transformación. Aceptar el camino tal como es no significa rendirse al dolor, sino comprender que todas las emociones tienen un propósito. La verdadera paz no está en evitar la oscuridad, sino en aprender a ver en ella un camino hacia la luz. La vida no es una carretera recta y predecible, sino un sendero lleno de curvas, subidas y bajadas. Cada emoción, intensa o sutil, forma parte del recorrido. Abraza cada momento, sin apresurarte a llegar a la meta, porque es en el camino donde ocurre la verdadera transformación. 9. Límites que liberan tu mente. Definir límites emocionales es como construir un faro en medio de una tormenta. Ilumina el camino y protege lo más valioso dentro de ti. Sin esa claridad, quedamos a merced de las mareas emocionales de los demás, permitiendo que sus opiniones y actitudes nos arrastren en direcciones que nunca elegimos. Sin embargo, poner límites no significa alejar a las personas, sino enseñarles cómo deben acercarse. Es un acto de respeto por ti mismo. Piensa en tu vida como una casa. ¿Dejarías que cualquiera entre sin tocar la puerta? ¿Le ofrecerías un asiento en tu mesa a alguien que llega imponiendo su presencia? Si protegemos nuestro hogar de intrusos, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestra mente y nuestras emociones? Permitir que cualquiera deposite en ti sus frustraciones, exigencias y críticas sin restricciones es como dejar entrar a un extraño, abrir la nevera y hacer lo que quiera.
Si un amigo te pidiera dinero que no tienes, ¿te endeudarías para ayudarlo? De la misma forma, si estás emocionalmente agotado, ¿por qué deberías forzarte a decir sí a demandas que solo drenan aún más tu energía? Aprender a decir que no sin culpa es un signo de madurez emocional. Un no, bien dicho, puede proteger tu paz más que 1000 explicaciones. No toda crítica merece tu atención. Imagina un jardín bien cuidado, rodeado de un seto. Las palabras destructivas, los juicios apresurados y los comentarios que minan tu autoestima deben quedarse fuera. Pero los consejos constructivos, los que vienen de personas que realmente quieren tu bienestar, son como semillas que pueden florecer dentro de tu espacio. Escoge con cuidado lo que permites entrar en tu corazón. Ser empático no significa cargar con el peso del mundo. ¿Alguna vez has sentido un agotamiento profundo después de escuchar a alguien desahogarse? Eso sucede porque, sin darte cuenta, absorbes la carga emocional de los demás. Si un amigo está pasando por un momento difícil, puedes brindarle apoyo, pero no puedes vivir el problema por él. Así como un bombero apaga incendios sin quemarse, necesitas aprender a ayudar sin que eso consuma tu energía. Tus minutos son valiosos. Imagina que cada hora de tu día es como una moneda. Si las gastas sin pensar, pronto te darás cuenta de que estás en bancarrota de tiempo. Evita compromisos que no tienen sentido para ti, reuniones que pudieron haber sido un correo y conversaciones que solo drenan tu energía. Tu tiempo es el recurso más valioso que tienes. Úsalo con sabiduría y si sientes la necesidad de justificar cada decisión que tomas, quizás estás buscando aprobación donde no deberías. No necesitas dar un discurso para explicar por qué decidiste descansar en lugar de salir o por qué rechazaste un favor. Un simple "no puedo" es suficiente. Cuanto más intentas justificar tus elecciones, más espacio das para que los demás cuestionen tu derecho a tomarlas. Hoy, más que nunca, estamos bombardeados por opiniones, comparaciones y expectativas irreales. Si seguir a ciertas personas o leer determinados comentarios te hace sentir peor contigo mismo, ¿por qué sigues exponiéndote a eso? Es como quedarte voluntariamente en un ambiente tóxico esperando que el aire se vuelva puro. Desconéctate de lo que no te suma. Bloquea, silencia, aléjate. Tu salud mental vale más que la aprobación de desconocidos. Las relaciones saludables se construyen sobre el respeto mutuo. Si alguien ignora lo que quieres, invade tu espacio o insiste en sobrepasar tus límites, quizás sea momento de replantear esa relación. Un verdadero amigo respeta tu tiempo, entiende tus momentos de silencio y no te exige más de lo que puedes dar. Si alguien solo aparece cuando necesita algo o cuando le conviene, esa relación no es un intercambio, es una deuda. No todas las batallas merecen tu energía. Si una discusión se vuelve agotadora, si un ambiente drena tu paz o si alguien insiste en poner a prueba tus límites, tienes derecho a salir de la escena. Si un lugar te hace daño, tu obligación no es quedarte y soportarlo, sino retirarte y preservar tu tranquilidad. Y cuando empieces a imponer límites, algunas personas no lo van a aceptar. Y está bien. Quienes se benefician de tu falta de límites serán siempre los primeros en molestarse cuando decidas marcar territorio. Pero no estás aquí para agradar a todos. Estás aquí para vivir con autenticidad. La verdadera libertad no está en ser aceptado por todos, sino en estar en paz con tus propias decisiones. Poner límites emocionales no es un acto de egoísmo, sino de amor propio. Cuanto más firme seas al proteger tu energía, más espacio tendrás para crecer, florecer y vivir plenamente. Tu paz no está en venta. 10. Descubre la fuerza de aceptar el flujo de la vida. Imagina un día caluroso de verano. Encuentras un río tranquilo y decides entrar al agua.
Al principio sientes el frescor envolviendo tu cuerpo, pero al intentar nadar contra la corriente, pronto te das cuenta del esfuerzo agotador. Pero si te relajas, te entregas al flujo y permites que el agua te guíe, la experiencia se vuelve ligera, fluida y liberadora. La vida no te exige que luches contra ella, te pide que confíes en el camino. La vida funciona de la misma manera. Cuanto más resistimos lo que no podemos cambiar, más nos desgastamos. Pero cuando aprendemos a aceptar y a fluir con las circunstancias, nos damos cuenta de que hay caminos inesperados y oportunidades que antes no veíamos. Piensa en un momento difícil que hayas vivido, un despido repentino, el fin de una relación, un cambio inesperado. Al principio, todo parece fuera de control, como si un remolino estuviera arrastrando tu barca hacia lo desconocido. La reacción natural es resistirse, desear que todo vuelva a ser como antes. Pero, ¿y si, en lugar de luchar contra la corriente, eligieras adaptarte? Mira a un atleta que sufre una lesión y ya no puede competir como antes. Puede hundirse en la frustración o puede aceptar su nueva realidad y descubrir otras formas de crecer, entrenando nuevos talentos, cambiando de disciplina o explorando una nueva carrera. Lo mismo ocurre con un empresario que ve su negocio fracasar. Puede quedarse atrapado en la sensación de fracaso o puede usar esa experiencia para crear algo aún más alineado con la persona en la que se ha convertido. Aceptar el flujo de la vida no es lo mismo que rendirse. Significa reconocer que hay fuerzas más grandes en movimiento y que intentar controlarlo todo solo genera sufrimiento. Piensa en un surfista. Él no lucha contra las olas, sino que aprende a usarlas a su favor. Comprende el ritmo del mar y se ajusta para deslizarse sobre el agua con ligereza y destreza. Así es la vida. Cuando enfrentamos dificultades, podemos elegir entre desperdiciar energía resistiéndonos o aprender a movernos con flexibilidad. Imagina a un conductor atrapado en el tráfico. Puede estresarse, golpear el volante y quejarse, o puede aceptar la situación y aprovechar el tiempo para escuchar un podcast, reflexionar sobre el día o simplemente respirar profundo y preservar su paz. La elección siempre está en nuestras manos. Cada obstáculo es como una piedra en el lecho de un río. Puedes desgastarte intentando moverla, o simplemente ajustar tu ruta y seguir adelante. La flexibilidad nos permite crecer con los desafíos en lugar de rompernos por ellos. Así como un árbol se inclina ante el viento fuerte para no caer, debemos aprender a adaptarnos a los cambios de la vida. El agua nunca discute con los obstáculos, los rodea y sigue su curso. Ahora visualiza un océano inmenso frente a ti. Puede parecer abrumador, pero formas parte de esa inmensidad y puedes aprender a navegar según las mareas. Los cambios inesperados dejan de ser amenazas y se convierten en nuevas posibilidades. Cada tormenta deja una enseñanza y cada calma ofrece un momento para reflexionar. Aceptar el flujo de la vida no significa vivir sin dirección, sino confiar en que cada experiencia tiene un propósito. En lugar de forzar un único camino, podemos abrirnos a rutas que jamás imaginamos. Cuando dejamos de luchar contra lo inevitable, nos liberamos de las ataduras del miedo y la frustración. Encontramos paz en el presente, aprendemos a adaptarnos y avanzamos más livianos hacia nuevos horizontes. Así que ajustemos nuestras velas y permitamos que el viento nos lleve adelante, con valentía, serenidad y la certeza de que cada desafío nos fortalece. 11. La fórmula para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Transformar técnicas en hábitos es como plantar una semilla y regarla todos los días. Al principio parece que nada sucede, pero bajo la superficie las raíces se profundizan. Con paciencia y constancia el crecimiento se vuelve inevitable. El progreso puede ser sutil al inicio, pero un día, sin que te des cuenta,
Aquello que parecía difícil se vuelve natural. La excelencia no es un don, es un hábito que se construye con cada elección consciente. Piensa en un músico principiante que, el primer día, apenas logra tocar una nota sin desafinar. Si practica todos los días, aunque sea por unos minutos, sus dedos ganarán fluidez, y la melodía que antes parecía imposible se convertirá en parte de él. Lo mismo sucede con cualquier habilidad, ya sea aprender a hablar un nuevo idioma, desarrollar paciencia o entrenar la mente para reaccionar con calma ante los desafíos. Esfuerzos pequeños y constantes generan cambios permanentes. Nuestro estado emocional funciona como un jardín. Si no lo cuidamos, malas hierbas como la ansiedad, la frustración y la impaciencia se esparcen, ahogando nuestra claridad y equilibrio. Cada técnica de regulación emocional, ya sea una pausa antes de reaccionar, un momento de silencio antes de tomar una decisión o la elección consciente de sustituir un pensamiento negativo por uno positivo, es como arrancar esas malas hierbas y fortalecer el suelo de nuestra mente. Al principio, este cambio puede sentirse forzado, casi artificial, como alguien que necesita pensar antes de formar frases en un idioma nuevo. Pero, al igual que un escultor que esculpe con paciencia un bloque de mármol hasta revelar la obra escondida, cada pequeño esfuerzo moldea una versión más fuerte y equilibrada de nosotros mismos. Ahora, imagina a un atleta que entrena para una maratón. En los primeros días, su cuerpo duele, la respiración se agita y todo en él le dice que se detenga. Pero persiste. Con el tiempo, sus músculos se fortalecen, su resistencia aumenta y un día, correr largas distancias deja de ser un esfuerzo y se convierte en parte de él. Construir hábitos emocionales y mentales funciona de la misma manera. Al inicio, puede ser incómodo detenerse a respirar antes de reaccionar o simplemente observar los propios pensamientos sin juzgarlos, pero con el tiempo, esto se vuelve un reflejo natural. Cuando convertimos técnicas en hábitos, nos convertimos en arquitectos de nuestro propio bienestar. Pequeños cambios diarios construyen puentes sólidos entre la emoción y la razón, ayudándonos a enfrentar mejor los desafíos, evitar conflictos innecesarios y ver soluciones donde antes solo veíamos problemas. Pero este camino requiere paciencia y compasión con uno mismo. La excelencia no nace de grandes saltos, sino de la constancia en los pequeños pasos. Así como un árbol no crece de la noche a la mañana, cada hábito positivo que cultivamos tiene su propio tiempo para florecer. Lo importante no es ser perfecto, sino seguir regando, cuidando y confiando en el proceso. Cada pequeño acto de autocuidado, ya sea un momento de silencio antes de una conversación difícil, elegir una palabra más amable o decidir alejarse de lo que no hace bien, es una inversión en la paz y la fortaleza que ya existen dentro de ti. El verdadero maestro no es quien nunca falla, sino quien nunca deja de aprender y evolucionar. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video.